Ingeniero, las luces navideñas tienen unos cordones muchas veces muy delgados. Técnicamente, ¿cuántas horas deberían estar prendidas al día? En realidad las luces navideñas no tienen por qué calentarse porque están prendiendo y apagando, o sea, se refrigeran. Ahora, la pregunta es bien interesante porque, digamos, las luces navideñas no tienen por qué tener un cable grueso. ¿Por qué? Porque la capacidad de corriente que transmite es muy pequeña y la capacidad de corriente va a depender de la potencia de los focos, y los focos navideños son pues de una potencia muy pequeña. Es más aún, ahora los usuarios deberían buscar luces navideñas de menor potencia y que tienen una iluminación muy buena, que son los diodos. Ahora la nueva tecnología es la iluminación a base de diodos y no, digamos, los foquitos tipo incandescentes que a veces inclusive se quemaban y lo iban a reparar. No, ahora son tipo diodos. ¿Qué características tienen esos diodos? El LED, así es, el LED. Son focos LED, así es. Que no es otra cosa que un diodo, ¿no? Inclusive estos focos ya se están usando, esa tecnología ya se está usando para reemplazar a los famosos focos ahorradores de energía, ¿no? Que costaban algo de 12 soles, 15 soles, ¿no? Entonces, el semáforo también se está utilizando, ¿no? Sí, así es. Digamos, un foco a base digamos, bajo la tecnología LED o diodos, puede estar consumiendo 3 watts, ¿correcto? Mientras que un foco ahorrador le está consumiendo 11 watts, versus un foco incandescente que le consume 100. O sea, hágase usted la idea cuánto le puede ahorrar la tecnología de la tecnología de los diodos, ¿no? ¿Y cuál es la temperatura? ¿Calientan o no calientan? No calientan. Sí, aquí hay algo bien interesante también. Los focos a base de diodos o LED tienen una similitud a los focos dicroicos. Los focos dicroicos son incandescentes y calientan, inclusive en el lado del soquete se carboniza a veces porque son de alta temperatura. En cambio los diodos no. Los diodos es a la inversa, pueden estar cantidad de horas y no lo va a afectar al soquete, ¿no? Y tienen mucha más duración, ¿no? Sí, algo de 50.000 horas. 50.000 horas. Sí, de vida útil. Pero aquí hay un detalle, son 50.000 horas considerando de que la energía es de buena calidad. No, o sea, que no haya variaciones. Que no haya variaciones. Digamos, en el caso de las ciudades que están calificadas como categoría 1, vale decir, donde Ocinermin o las normas del sector eléctrico califican como sector 1 a una ciudad que tiene que tener una determinada calidad de energía, vale decir, una energía buena. Pero hay categoría 4, digamos, son zonas rurales donde pueden haber cortes de energía, la energía no es tan buena, entonces eso le afecta. De hecho que le va a afectar no solamente a cualquier equipo electrónico, sobre todo, ¿no? Bueno, entonces en la ciudad los amigos que han comprado sus luces LED tienen la esperanza de que les va a durar 50.000 horas. Raúl, usted que ha cambiado sus luces navideñas, tiene usted para muchas navidades ahí. Bueno, y sobre todo el costo, ¿no? Bueno, es más barato. Ha bajado, claro. Las luces LED ha bajado porque antes eran mucho más caras. Sí. Ahora, vi en un centro comercial que estaba alrededor de 19 soles en oferta, ¿no? Ahora, eso estamos hablando de un centro, digamos, de una tienda comercial, pero digamos, no sé cuánto estará en mesa redonda, no me he dado una vuelta, pero un poco menos. Ahí están los proveedores, pues claro. Son los importadores que traen en grandes cantidades y precisamente de esas zonas que abastecen a toda la ciudad. Pero vamos al tema. Seguramente un ama de casa, un padre de familia que lo ha escuchado en su casa y le habla de 10 amperios. ¿Qué son los 10 amperios? ¿Cómo lo puede digerir la señora? Y el controlador termomagnético, nos dijo, ¿no? Así, bien. Mire, normalmente antiguamente las llaves de protección de una casa, eléctricamente hablando, eran las llaves de cuchilla, que le cambiaban subían, la bajaban, inclusive tenían que llamar al electricista cuando había un desperfecto, ¿no? O sea, un cable para cambiar los plomos, porque había un cortocircuito de la plancha, de la lavadora, en fin. Entonces llamaban al electricista, cambiaba los plomos, cambiaba el cable y nuevamente le reponía el servicio. Si la falla era mayor, trascendía y volaban los fusibles de la empresa eléctrica. Ahora no, ahora o desde hace buen tiempo ya están las llaves termomagnéticas que automáticamente sacan fuera de servicio cuando hay un exceso de temperatura o
que está relacionada con la capacidad de corriente, que son los que se miden amperios, ¿correcto? Entonces esta llave lo que hace es saca fuera de servicio, se repara la falla y el mismo usuario puede volver a subir sin ningún problema. O sea, ahí no vuela automáticamente. No lleva plomo no lleva plomo, no, llevan unas láminas que por efecto de la temperatura se dilata y abre el circuito. Ese es el principio. Es igual que en la plancha, ¿no? En la plancha yo lo regulo a tal temperatura y por un efecto de una lámina que se dilata deja de calentar, ¿no? Entonces es el mismo principio, ¿no? Entonces en realidad es lo que debería tener toda casa y es lo que establece el Código Nacional de Electricidad, sino que por algún motivo en tiempo de crisis la gente colocaba, ¿no? O por desconocimiento también, ¿no? Ingeniero, o sea, las casas que todavía tienen las llaves de cuchilla deben reemplazarlo de inmediato por las termomagnéticas. Así es. Es más, así lo establece el Código Nacional de Electricidad. ¿Y el cambio es muy fácil o tienen que de todas maneras recurrir a un especialista? ¿Cómo es el procedimiento? En realidad deberían recurrir a un especialista, ¿no? Sí, porque estamos trabajando con energía, digamos, la llave general viene directamente de la empresa eléctrica y ahí se tiene que hacer un corte, ¿no? Solo cambiar la caja, sí, solo el cableado es lo mismo. Sí, yo estimo que el cambio le puede costar 30 soles, ¿no? Solamente me refiero al servicio que le podría cobrar un electricista, ¿no? Porque bueno, hay de todo precio, pero yo creo que podría ser 30 soles, ¿no? Sí. Más la llave que está alrededor de 30 soles, digamos que el usuario podría gastar entre 50 y 60 soles, pero su casa está debidamente protegida, porque los plomos actúan bajo cortocircuito. ¿Qué cosa significa un cortocircuito? Cuando ya hay dos choques francos de dos cables, digamos, en términos generales, entonces se produce una corriente infinita, ¿vale? Ya no es 10 amperios, no 20, 200, 300. Entonces, cuanto más corriente, mayor temperatura. Y al haber mayor temperatura, el plomo se funde, ¿no? Pero es una corriente muy alta y es muy peligrosa porque en el camino puede fundir cables. Y ocasionar incendios. Exacto, puede ocasionar. En cambio, la llave termomagnética, ¿qué significa? De que si mi llave termomagnética es de 10 amperios, ¿correcto? Cuando yo esté, de repente, yo comienzo a sobrecargar. Es más sensible. Es más sensible. Comienzo a sobrecargar mi circuito, pongo la plancha, la lavadora, la terma, etcétera. De repente alguien lleva una jarra eléctrica, la enchufa, entonces se produce una sobrecarga. Ya no estamos en 10 amperios, sino en 15, 16. La llave termomagnética lo detecta y abre el circuito. O sea, se corta, corta todo el circuito, o sea, deja sin energía, diciéndole en términos genéricos al usuario, ¿no? Te has sobrepasado de tu capacidad, por protección estoy abriendo el circuito. ¿Y cómo se repara, cómo se soluciona este problema ahí? Simplemente, en este caso había una sobrecarga. ¿Qué significa sobrecarga? Es como que a un camión yo le pongo más carga. En este caso a una casa le he conectado más artefactos de lo debido. Hay que desconectarla. Hay que desconectarla. Se desconecta automáticamente, vuelve a trabajar hasta acá. Vuelve a trabajar, la llave se reconecta de manera manual y vuelve se sube la palanquita, ¿no? Se sube la palanca, así es. Desconectar primeramente todos los equipos que uno ha conectado y ya no se cambia plomo. Ya no tendría que cambiar plomo, que es mucho más peligroso, ¿no? Ahora, ¿qué tendría que hacer el usuario? Si el usuario puede decir, entonces, ¿qué hago? Yo no voy a poder, para la Navidad me he comprado una lavadora con secador y no la puede usar. No, en este caso ya usted tiene que redimensionar sus cables y redimensionar esta llave termomagnética, que ya no sería de 15, sino sería de 20. Ahora bien, si vamos a poner uno de 20, pero los cables que tenemos, la instalación interna, ¿qué capacidad tiene? Son unos cables que es de un solo alambre, ¿no? Un poco grueso, generalmente. Sí, lo que pasa es que eso se tiene que... los cables se dimensionan en base a la capacidad de artefactos que uno tiene. Para eso los ingenieros hacen los cálculos. Pero en términos genéricos, en términos muy simples, un cable que le puede soportar hasta unos 10 kilos, que es suficiente para una casa, es con un cable número 14, para todo lo que es distribución. Llaves generales, podríamos usar un cable 12. Si es que, digamos, queremos cubrir cualquier tipo de margen en una casa. Ahora, hay muchas viviendas que a veces los ambulantes o gente que no conoce... Cuando hay cocina eléctrica, por ejemplo. Bueno, una cocina eléctrica tendría que ir un cable 10 por lo menos, ¿no? Para una vivienda que tiene muchos artefactos eléctricos, ¿le conviene tener la energía trifásica? ¿Cuál es ahí el tema para definir? Pasado los 3 kilowatts,
pasado según norma, según el Código Nacional de Electricidad, pasado los 3 kilowatts, le corresponde tener energía trifásica. Es decir, más capacidad debo tener ya 3 fases. ¿Y necesariamente va a pagar más por tener No, energía no, trifásica? no, no. Porque hay esa idea, ¿no? No, Más económico, en absoluto, pagan lo mismo, o sea, monofásico, trifásico pagan lo mismo. Ahora Tiene bien, más capacidad. Si no, tengo más capacidad para usar más artefactos. Ahora bien, en el tema de la Navidad, generalmente compran las lucecitas y muchas veces esas lucecitas son graduables, ¿no? Es decir, pueden estar intermitentes o a veces quedan también prendidas. Así es. Ya, la mejor manera es tenerlas en forma intermitente. Yo considero que sí, porque eso me refrigera ya sea los LEDs o estos focos incandescentes que tienen este juego de luces, ¿no? Ahora, pero yo reitero, yo sugiero que usen la nueva tecnología, que es la tecnología de los LED. Es más, eso le ahorra el consumo de energía. Hay que usar LEDs entonces. Y ahora bien, a veces sobrecargamos en un enchufe. Tenemos un enchufe, tenemos una extensión por ahí y le ponemos N enchufes de las luces que tenemos. Bien, esto sí es peligroso. Mire, acá hay todo, lo que pasa es que a veces la autoridad normativa, a veces dicen que no se debe, hay propagandas que no se debe sobrecargar digamos una extensión donde en un tomacorriente yo pongo 3 enchufes, 4 enchufes, hago toda una maraña. En realidad, eléctricamente se podría hacer, porque las luces tienen un consumo mínimo. Normalmente un tomacorriente me soporta hasta 15 amperios. 15 amperios significa como 5 kilowatts, más de 3 kilowatts, y las luces pues no me consumen ni siquiera ni 1 kilowatt, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema en realidad? El problema es que a veces que los tomacorrientes que compran son de mala calidad, ¿no es cierto? O los enchufes, a veces estas lucecitas son chinas o son de mala calidad, digamos, no me refiero a que todos los chinos malos, sino por ejemplo son de mala calidad. Y entonces, ¿qué sucede? Que no lo enchufan adecuadamente, no empalman bien, porque al ser de mala calidad, ¿eso qué produce? Que estén en constante movimiento, en constante movimiento y falsos contactos. Esos falsos contactos producen grandes cantidades de disipación de energía calórica. ¿Y qué va a hacer? Que produzca que se funda, se sobrecaliente, esa zona se sobrecaliente y se produce un cortocircuito. Ese es el tema. Si yo tengo unos buenos enchufes, indudablemente yo no tengo, para eso están diseñados. Por eso es que se recomienda mejor que no se usen, porque a veces hay algunos ponen como una cruz, hay unas no recuerdo esto, múltiple que le llaman, que son de mala calidad, pues, y eso produce falsos contactos. En realidad el problema es los falsos contactos.